continuación presentamos El Debate, un espacio de conversación en torno al mundo de la cultura, actualidad y artes. Descubre a los personajes anónimos y relevantes a través del diálogo con su conductor, Roberto del Campo Valdés. Gracias por estar nuevamente en la sintonía del programa El Debate, a través de su señal www.programadeldebate.cl y en retransmisión a Radio Municipal de Mafil y Radio Los Lagos. Desde Santiago de Chile, un gran saludo a nuestra amplia y fiel audiencia. Quien me acompaña hoy nos viene a contar sobre el estreno de la segunda temporada de la serie de TVN El Reemplazante. Vamos a escuchar brevemente el audio de la serie El Reemplazante y regresamos en breves instantes. Vaya, ¿querés cerveza? No, gracias. Oye, ¿por qué el Marco se va en el auto con el Claudio? No, cacho, como está piteado. Siéntate a vacilar, mejor. Miserable precio ofreces para los que... Oh, me cae bien, cabrón. Tenía hambre y eso es bueno. Un hambre de comida, sí, pues. Hambre de querer tener otro tipo de vida. ¿Me entendí? ¿Como hierba? No. Está bien porque a mí no me gustan los buenos volados. Esos buenos se pierden, pues. A mí me gustan los buenos vivos. ¿Me entendí? ¿Viste que este de los que entienden? ¿Está pintado? Sí, vos está pintado. ¿Pintado a qué? Para una peguita, vos. Pero que la actitud sí, vos. ¿De qué tipo? No, algo simple para agacharte la mano. No es que desconfíe de vos, pero hemos visto acá a Garocho hacerse pichí. Tenemos que conocerte, vos. Ya, ¿no? Si llegué con los pantalones secos te ganáis la pega. Si no te volvís para jardín infantil, ¿no? No sé si con el cabro, weón. ¿Tenés sed? ¿Era un copete, weón? ¿Qué tenés que hacer mañana a las 12? ¿Ver el liceo? ¿Y tenés que ir? Depende. ¿De qué depende? ¿De cuánto estaríamos hablando? ¿De cuánto estaríamos hablando? ¿De qué te reís, vos? Vos tenés que ser así, vivo. Tenés que tener cuidado porque los hamsters duran poco, weón. ¿Estamos? Campeón, de a poquito que se haga en exceso de mal. Quíteselo. No, ya lo estoy manejando. ¡Pásala, vamos, se duele! Vamos. ¿Qué pasa? El timbre. Bueno, ¿y por qué no vas tú? Vaya usted, pues si usted tiene que hacer ejercicio, que le hacen para el corazón. ¿Quién es? Michael, Ah, ¿está Claudio? es el Michael. Ya, dígale qué pasa, ¿no? ¿Cómo estáis, campeón? Dijiste que no iba a haber nadie. Los culiados andaban enfierrados. Ya, ¿y para qué tanta violencia, weón? Tranquilo, cabrón, ¿te pasó algo, no? ¿Estás bien? Pues no te pasó nada. No, campeón, no puede esa weá. No te pasó nada porque yo soy pillo.
¿Qué te parecía a mí? Claudio. Las madres del Reforma van a tener que jugar con las tetas al aire. Esas camisetas culias, ¿hiciste que me corrían balas? Claro, pues campeón, aquí no hay plata. Pero hay una cosa que es más importante que la plata. El respeto. Métase esa weá en la cabeza, respeto. Que esa weá no la enseñan en el colegio, por eso. No. Tome. No lo moleste. ¿Cómo estáis para lanzarte el estrellato? ¿Lanzarme con qué? Trabajar con nosotros, pues. Ya demostraste que tenía actitud. Un trabajo de verdad. Con plata de verdad. ¿Te parece? ¿Por qué estáis picando cebolla? ¿Dónde hay antojado empanadas? Empanas de queso, pa' hueonao. ¿De qué hueón? Acabamos de escuchar brevemente la participación de nuestro invitado en la serie El Reemplazante. Lo conocimos en la primera temporada y ahora retorna a esta segunda temporada con su personaje, el Claudio, junto a nosotros el actor Gastón Salgado. Bienvenido, Gastón, a Programa El Debate. Hola Roberto, muchas gracias por la invitación. Un agrado que estés acá y que me entrevistes. Para mí esto es nuevo, estas entrevistas radiales, y así que muy contento y nada, pues, feliz de que hayas estado acá. Estás acostumbrándote a la cosa de los medios. Sí, estoy recién empezando, un poquito de pudor me da, pero bueno, es parte del juego, como te decía anteriormente. Porque este personaje del Claudio, que fue tan comentado en la primera temporada de la serie El Reemplazante, se pudiera decir que es el primer personaje que te lanzó a los medios masivos, porque tú antes habías realizado algunos trabajos de cortometraje y te habíamos visto en diferentes plataformas, pero no te habíamos visto en una serie y con un papel tan protagónico como este. Sí, este es de alguna manera mi lanzamiento al estrellato, se puede decir de alguna manera. No, sí, yo siempre he tenido, tengo harta experiencia audiovisual. He grabado hartos cortometrajes, un par de largometrajes. Y anteriormente, el 2011, también había grabado una serie para TVN también, pero todavía al parecer no va a salir, porque el productor ejecutivo de la serie, bueno, lo echaron y entonces para que aparezca la serie tendría que otro productor tomar la serie y potenciarla y lanzarla, pero yo creo que es poco probable. Pero claramente El Reemplazante fue mi primer trabajo en televisión, digamos, como importante, porque antes había hecho bolo y como cositas chiquititas en distintas series, en teleseries, en los 80 también. Pero... Y habías actuado más en roles casi de extra, más que de actor secundario. Sí, no, totalmente extra. El camillero que entraba, que salía 2 segundos, o el 80 hacía un personaje también chiquitito, roles bolitos que se llaman, que tienen texto, pero una participación mínima. Con suerte 2 líneas. Con suerte 2 líneas. Y casi siempre se ve tu espalda, se escucha tu voz. Entonces, como ese tipo de cosas. Ya me imagino estudiar así un texto de 2 líneas, así, ¿no? No, claro, bueno, y también uno va a eso también, pues si tampoco cuando pasa bien en televisión uno, o sea, yo entiendo cómo funciona también, pues a mí no me van a dar un papel tan importante así inmediatamente, hay un trabajo detrás, entonces... Exacto, hay todo un camino, claro, todo un proceso. Claro, y hay una búsqueda también. Pero como dice el viejo adagio, no existen papeles pequeños, existen actores pequeños. Y claro, en este caso se te dio la posibilidad de mostrar toda tu capacidad actoral. Pero hablemos de tu personaje, del Claudio, claro, que es un personaje bastante atípico, porque para quienes no vieron la primera temporada del Reemplazante, el Claudio es un narcotraficante. Sí. Pero un narcotraficante bastante atípico, porque
no es el típico narcotraficante, no es el típico delincuente que estábamos acostumbrados a ver en televisión, este delincuente matonesco, este delincuente tosco, sino que Claudio es un narcotraficante que a ratos llega a ser muy gracioso. Sobre todo escuchábamos brevemente el texto donde le decía a su compañero el Hunter que quería empanadas de queso y el otro le estaba picando cebolla y que a mí en lo personal me hizo reír muchísimo y creo que a mucha gente también. Pero este narcotraficante a ratos, como te decía, resulta gracioso y a ratos resulta hasta querible. ¿Cómo construiste este personaje, Gastón? ¿Cómo llegaste a personificar al Claudio? Bueno, yo creo que uno de los elementos más importantes para la construcción de Claudio fue, bueno, partiendo de la base de que, claro, era un personaje típico que se había hecho muchas veces antes, el narcotraficante, el flight, y la idea era no caer en la caricatura, en el estereotipo de este malo, digamos, entre comillas. Entonces, partiendo de esa base, pensé que buscar el otro lugar, que uno siempre como actor busca la contradicción, que digamos el opuesto a lo que sale en el texto, lo que uno podría ver en la vida real. O sea, me refiero como leer el texto y la literalidad que dice que te pones malo, un narcotraficante, entonces tiene que ser pesado y tiene que ser violento. Entonces, partiendo de esa base, y tiene que ser un personaje odiado. Claro, odiado. Que como el clásico estereotipo. Claro. Pero finalmente la serie, la gracia que tiene es que muestra una realidad. Y a mí varios comentarios me llegaron que porque le gustó el personaje, porque me decían, yo tengo un vecino que es narcotraficante igual, porque son simpáticos porque son gente de la misma población que de alguna manera ayuda a sus vecinos con plata, o de repente haciendo rifas para ayudar a alguna que está enferma o algún enfermo. Entonces, partiendo de esa idea, que fuera carismático, otra que fuera religioso también. Y bueno, y en el texto están todas estas situaciones de comida con la abuela, entonces eso le da otro carácter también al personaje, que se muestra desde otro lugar. Entonces ahí yo creo que se van encontrando esos matices que lo humaniza ante la teleaudiencia. Claro, porque finalmente si al Claudio lo hubiesen puesto solamente en situaciones que está con pistola, que está arrancando, que está traficando, claro, se limita un poco lo que uno puede jugar como actor. Hubiese sido como Pablo Escobar, como una cosa así. Claro. Porque resulta muy graciosa este entorno donde se desenvuelve el Claudio, donde vive con su abuela, que él le llama mamita, y con su compañero, con su sirviente, casi con su chef personal, que es el Hunter, que está personificado por el actor Gonzalo Canelo, sí, Gonzalo Canelo, que le mandamos un saludo desde acá. Pero ¿cómo lo construiste este personaje? ¿En qué elementos te fijaste y cuánto de realidad tiene este personaje? Bueno, otro punto importante es que yo nací en una población. Yo nací en la población Juan Plana, en San Joaquín. Entonces, y muy parecido al contexto donde ocurre la serie, que de hecho es la comuna que está al lado, Pedro Guerrero Cerro. Entonces, al nacer en una población, están, como te decía anteriormente, están estos personajes. Están los Michael, están la Flavia, están los Claudio. Entonces, ¿y te tocó convivir con esa realidad? Sí, o sea, tampoco es que mis vecinos eran narcotraficantes, pero sí, en la población se vende en ciertos lugares y uno conoce partiendo por el lenguaje, por el codo un poquito, esa suciedad para hablar que de repente tienen. Y entonces partiendo desde ese referente muy cercano que uno tiene. Y bueno, como te decía anteriormente, siempre buscando la contradicción, o sea, buscando lo opuesto, que fuera un tipo simpático, que fuera un tipo carismático, también que sea, porque es muy manipulador él también, porque eso es otra cosa importante, que él aparenta ser muy bueno, que de hecho en esta temporada saber mucho más, que él aparenta ser ayudar a los demás, pero finalmente lo que él quiere es conseguir su objetivo, que es vender droga. Exactamente. Y utilizar un poco su negocio. Claro, y hacer un poco manipular a estos jóvenes.
Pero esa como base, como tener el referente muy cercano de que yo vengo de una población, y también referente en película, no sé, por el mismo Padrino, Los Buenos Muchachos, como ese tipo de cine mafioso de Robert De Niro, Al Pacino, como que siempre me ha gustado mucho. Entonces vi hartas películas de ellos y yo creo que el referente más cercano así como cinematográfico es una película de Ridley Scott, que de Gánster Americano con Denzel Washington, que el personaje que hace el Denzel Washington es un poquito parecido al Claudio. Gastón, pero con estos elementos que tú nos acabas de mencionar, ¿no se corre el riesgo muchas veces de humanizar? O sea, obviamente se humaniza la delincuencia, pero también muchas veces se la idealiza. Lo que pasa es que yo creo que es una realidad. O sea, por ejemplo, el caso de Claudio, cualquier delincuente, eso es lo interesante también de Claudio, o de enfrentar, o de la misma serie, que uno llega, no sé si a justificar lo que siempre es cuestionable, no sé, vender droga o robar, pero de alguna manera la gente que roba o la gente que vende droga lo hace por algo, porque quizás tuvieron carencia afectiva, tampoco es por justificarlo, pero yo creo que yo que vivo en una población, yo sé por qué la gente hace lo que hace, porque no tuvieron otros caminos finalmente. Porque te hago justamente la pregunta, porque de una u otra manera la televisión crea realidades y va creando estereotipos, y muchas veces estos estereotipos distorsionan un poco la realidad. Este típico hombre exitoso que aparece muchas veces en las teleseries, que rodeado de muchas mujeres, que tiene muchas conquistas, todo, y muchas veces tras personajes muy carismáticos se esconden muchas veces y se promueven muchos antivalores hacia la teleaudiencia, especialmente hacia la teleaudiencia más joven, sí, que no tiene muchas veces el criterio como para discernir entre lo que es ficción y la realidad. ¿No temes que, por ejemplo, tu personaje sirva para incentivar a algunos jóvenes a dedicarse a esto? Que algún joven, por ejemplo, piense, a mí me gustaría ser como el Claudio. Sí, yo creo que se corre ese riesgo, claramente, pero finalmente uno tampoco se puede hacer cargo de eso. O sea, yo creo que es muy factible, porque claro, un personaje carismático, pero la serie igual se muestra que alguien que no está haciendo lo correcto finalmente. O sea, hablando como moralmente, él no está haciendo lo correcto. Entonces yo creo que eso queda claro, y yo creo que lo que pasa es que dentro del entorno en que se presenta esta realidad, en el que se presenta este personaje, tal como tú lo decías, muchas veces se justifica. Sí. Y al justificar muchas veces tú validas eso. Sí, yo entiendo eso, sí. Pero yo creo que uno tampoco puede hacerse cargo de todo lo que... Claro, uno es actor y artista y finalmente uno lo que crea realidades también. Pero es parte del trabajo también. O sea, trabajó así. Yo creo que lo bonito es que se justifica porque el contexto en el que nace Claudio, Claudio es el resultado de un contexto también. No sé si me... Sí. Entonces lo que hace es porque el contexto lo llevó a hacer eso. O sea, yo lo entiendo así como porque interpreto, digamos, el rol. Si bien es peligroso el ejemplo que le puede dar, pero eso ya yo creo que escapa a la responsabilidad de uno. No, o sea, obviamente siendo tremendamente justo con el análisis, claro, obviamente hoy día tú interpretas al Claudio, este personaje con todos los pros y los contras que le podemos encontrar, pero mañana te podría tocar interpretar un personaje tremendamente valórico y pasado mañana te podría tocar interpretar a Hitler, por ejemplo. Y eso uno tiene cierta responsabilidad. No puedes hacerte cargo del efecto que produce cada personaje. Claro. Gastón, antes de seguir conversando, me gustaría que conversáramos un poco de ti. ¿Cómo fue que llegaste a protagonizar esta serie El Reemplazante? Y uno de los datos más curiosos que me llamó la atención de tu currículum, de tu biografía, es que tú antes de ser actor tienes la profesión de electricista. Sí. ¿Cómo es que un electricista se convirtió en actor? No lo sé todavía. Se te pelaron los cables, que hiciste cortocircuito, ¿cómo fue el tema eso? No sé, yo creo que bueno, va todo cuando uno es chico. Yo cuando yo me di cuenta que quería ser actor como en tercero medio, y me di cuenta por un ramo de castellano se llama en esa época, se llama lenguaje, que hicimos una obra y
Y yo me entregué en cuerpo y alma a la obra. Hice el afiche, escribí el texto, monté, hice la música. Y te sentiste cómodo Y me sentí cómodo. en ese ambiente, claro, en las tablas. Claro, y curiosamente fue el momento que me sentí como, o sea, satisfecho de haber hecho algo. Entonces fue un momento súper claro, dije, no, yo quiero hacer esto. Porque finalmente antes era como del montoncito, uno como en el que se descubre la vocación. Claro, se descubre la vocación y se descubre para qué uno es bueno. Y yo creo mucho en el destino y como en todo eso místico, yo creo que uno viene al mundo para algo. Yo creo que ese momento fue, dije, yo tengo que ser actor. Me va a costar un montón, ¿por qué? Porque el arte es difícil acceder a estudiar teatro, estudiar música, es muy difícil porque encima yo vengo de una familia pobre, mi papá es electricista, mi mamá es comerciante, gente muy trabajadora, pero que no le sobra la plata. Entonces proyectar a un hijo como actor es casi proyectarlo al fracaso absoluto, porque es muy poco el campo que hay. Entonces y con esas típicas críticas sociales de que si te dedicas a esto te vas a morir de hambre. Claro, entonces es muy complejo. ¿Por qué no te dedicas a trabajar mejor? Claro, y esa fue esas típicas críticas que... Y esa fue la opción... Como si actuar no fuera un trabajo. Claro, digamos. y esa fue la opción de estudiar electricidad, como mi papá era electricista. Y bueno, también a mí me fue muy mal en salir, o sea, de la básica, me fue súper mal. Que casi repruebo octavo, entonces no tenía el puntaje suficiente como para meterme a un liceo, teatro en la universidad. No, claro, un liceo como humanista, como para ligarlo un poquito con el teatro. Entonces me metí a una industrial y ahí estudié electricidad, y que de teatro no tuve nunca nada, ¿no? Pues ese único ramo que te digo en tercero medio. Y claro, pero es que uno tiene que encontrar otro camino también. Si uno no tiene, porque uno también es realista, o sea, yo no sé qué tan realista sea, pero en realidad porque estudié teatro contra todo lo que me dijeron, contra todo las pocas posibilidades que tenía para ser actor y que me fuera bien. Porque finalmente estudiaste teatro. Sí, estudié teatro. Estudié en una universidad primero privada y después no pude seguir, por plata también, y de ahí congelé, trabajé un año en el Home Center como electricista en el departamento de electricidad, y ahí junté mi luquita y volví a estudiar en un instituto profesional. Gastón, en la primera temporada del Reemplazante vimos un elenco de primer nivel. Iván Álvarez de Araya en el papel protagónico, que lo tuvimos también acá en el programa, así que le enviamos un cariñoso saludo. A Blanca Levín también, que también tuvimos el honor de tenerla acá en el programa, a Sergio Hernández, a Roberto Farías. ¿Cómo llegaste a integrar el elenco del Reemplazante? ¿Cómo se produce esa oportunidad de convertirte justamente en el personaje que representas en el Reemplazante? Fue por unos cursos que tomé yo. Hay un director de casting que se llama Roberto Matu, que de hecho es el director de casting de esta temporada del Reemplazante, que es el director de casting de los 80, de los Archivos del Cardenal, de casi todas las series más exitosas. Y él tiene unos cursos de actuación para cine que tiene en su escuela. Entonces yo esto también quería contarte, yo siempre quise estudiar teatro para dedicarme al audiovisual, para el cine, para la televisión. Me gusta el teatro, pero si pongo en la balanza las dos cosas, me gusta mucho más el audiovisual. Entonces me metí a estos cursos para perfeccionar mi actuación en cámara. Y tomé estos cursos. Tomé 2 con el Matus, con Roberto Matus, después tomé uno con la Pali García, y después tomé otro con el Nicolás Acuña, que es el director del Reemplazante. Entonces Nicolás me vio, seguramente le gusté cómo trabajaba, y me llamó a un casting. Me llamó a la Jimena Ribano, que la que hizo el casting de la primera temporada. Y de hecho fui a castearme para el profe Charlie. Ya. Yo creo que el Nico me llamó para echarme el ojo nomás, para ver hasta dónde podía dar. Y después grabé esa serie que te digo que todavía no sale, que era de la misma productora de Nicolás Acuña, que es Promocine, que la dirigía Moisés Sepúlveda, que ahora ganó el Sanfi con la Analfabeta. Él la dirigía esa serie que todavía no sale. Y ahí grabé esa serie, y después, porque esa la grabamos en el verano, y volviendo a Santiago, la Jimena me llama para el casting de Claudio. Y bueno, pasaron 2 semanas y el Nicolás me llama, y que quedé en la serie. ¿Y cómo fue ese momento, Gastón, en que te dicen vas a tener que personificar a un narcotraficante? Sí, ¿Qué sabías del personaje?
Bueno, uno siempre está a la deriva cuando le dicen ya, o por lo menos yo, cuando tienes que hacer este personaje y te dan ciertas características. Claro, porque uno, digamos, uno hablando desde la vereda de la ignorancia, obviamente, pero uno se imagina que a ti te pasan un libreto y te dicen represéntalo, y ahí como que viene todo el personaje armado, los diálogos, Claro. los chistes, todo. Claro. Pero parece que la realidad no es así. No es tan así. O sea, en este caso fue muy curioso porque me enviaron el guión, o más o menos me junté con el Nico, me contó de qué se trataba. Y yo tenía cierta idea de cómo podía ser, pero tampoco conocía el contexto de la serie, la temática, cómo lo iban a tratar, el tratamiento que le iban a dar a la serie, esta realidad, esta hiperrealidad un poco casi documentalista que tiene la serie. Entonces yo no sabía desde dónde abordarlo. Y fue muy curioso, me llamaron a la prueba de vestuario y cuando me probaron el vestuario, que era una ropa como, no sé, un joven de población que uno vea en cualquier lado, como se viste el Claudio, como claro. actual. Entonces dije, es este tipo de personaje. Y ahí un poquito lo empecé a construir. Porque tenía la idea, yo tenía la idea del gángster, del mafioso, cinematográfico, pero claro, este fue un punto de realidad. Este es lo que están buscando, esto y necesita. ese me imagino que fue el punto de partida. Claro, ese fue el punto de partida. Y otra cosa importante también, bueno, para la pregunta anterior, cómo construí el personaje, tiene que ver mucho con el partner, que es Gonzalo Canelo, que nosotros hicimos mucha buena amiga. Entonces yo creo que, por lo menos yo trabajo así, en la materialidad misma. Claro, uno se llena de referente antes de empezar a grabar, pero es muy difícil como llegar con algo preparado al set, porque siempre cambia, varía, y el director cambia el texto, cambia el tiro de cámara, el plano. Entonces peligroso llegar con algo ya hecho y lo hecho solo, digamos. Y me imagino que televisivamente también hay cosas que resultan, hay cosas que no resultan. Claro. La audiencia también manda en ese sentido. Claro. Muchas veces hay que humanizar, hay que endurecer los personajes de acuerdo un poco a lo que demanda la audiencia. Claro, ¿no? Y claramente el personaje era muy chiquitito, o sea, a mí el Nicolás me dijo, este es un personaje chico y todo, pero como hicimos buenas amigas con el Canelo y fue creciendo la relación, que yo creo que lo mejor que tiene, digamos, el Claudio es el hámster, la relación, que está ese contraste, que se nota una relación que se puede ver en la vida real, que es muy graciosa también. Entonces yo creo que el trabajo que hicimos los dos súper bueno, y porque nos complementamos, y hay mucho trabajo de improvisación que casi todas las tallas fueron improvisación del director, del Nico, mía, el ¿Se puede Canelo. improvisar en este formato? Sí, ¿realmente? sí, yo creo que sí. Bueno, es que uno propone, no es tanto improvisación, porque hay un pequeño ensayito antes de grabar y uno propone. Entonces el director te dice sí, no. Y por ejemplo, la escena está escrita y termina, no sé, pues termina en que Claudio toma el vaso de vino. Entonces el director lo que hace es que no corta ahí y te deja unos minutitos más. O sea, creo que lo hacen, yo creo que la mayoría de los directores. Entonces te deja unos minutitos más para ver si tú puedes improvisar algo. Y ahí surgieron todo eso de la empanada, o de cuando le estoy diciendo come con las manos, no sé, roto, como todo ese tipo de cosas que son como muy graciosas, que son como gags, sí, claro. Teniendo un personaje como Claudio, o sea, Claro. un tipo que vende droga preocupado de los modales en la mesa, o sea. Entonces esas son particularidades que lo diferencian de un estereotipo de lo que puede ser un narcotraficante. Gastón, en la primera temporada quedamos con tu personaje que se fue preso junto con su compañero, con el Hunter, que acusaban a Michael de que lo había traicionado. Sin embargo después se comprobó que no era él, todo, pero tu personaje quedó ahí, no lo volvimos a ver en pantalla. Retorna en esta segunda temporada. ¿Cómo retorna? ¿Cómo vuelve tu personaje a insertarse dentro de lo que es la trama de la segunda temporada? Bueno, él efectivamente sale de la cárcel, pasan unos 2 meses, pasa súper poco tiempo de la primera a la segunda temporada. Él vuelve y no vuelve a redimirse, digámoslo de alguna manera. Él vuelve a seguir trabajando, busca al Michael de nuevo, pero ahora sí él gana experiencia en la cárcel. Entonces ya el negocio que trae no es un negocio así de vender droga así por sí solo, tiene una fachada. Entonces eso es lo que hacen comúnmente los narcotraficantes, que ponen una fachada para vender la droga. ¿Vuelve más o menos malo? No, vuelve más violento, es mucho más violento, y
a nivel de acción también, porque en la primera temporada no se muestra tanto la violencia. Aquí es más psicológica lo que hace el Claudio. Aquí es una violencia más física e implícita, mucho más violento. Vamos a ver más armas en la segunda temporada. Sí, hay más armas y hay más escenas de acción. Y se muestra también un poco, hay un conflictillo entre bandas, que Claudio un poco vuelve a recuperar el territorio que perdió. Y lo interesante, yo creo que esta temporada, por lo menos para Claudio, es que se muestra un poco su filosofía de vida. Se entiende un poco por qué él hace lo que hace. Entonces yo creo que eso es súper interesante, que muestra ese otro lugar, ese matiz que quizás la primera temporada estuvo esbozado y ahora queda claro porque él, y que finalmente yo creo que lo más interesante, que esta relación que también se ejerce, se arma una relación mucho más cercana con los otros personajes de la historia, por ejemplo con el profe. Hay una relación por ahí. Porque en la primera temporada casi no interactúan, no se topan, digamos, no. por decirlo en forma más literal. No, nunca. Y de hecho con ningún otro personaje. Claro, salvo con Michael, con Flavia, con Elsa Frada, claro. Pero en general es un personaje que está presente pero que no interactúa tanto, claro. y que no tiene tampoco tanta influencia en la historia. Claro. Ahora tiene un rol más protagónico. Sí. No sé si más protagónico, pero yo creo que tiene más incidencia en la historia de los protagonistas y en todo lo que es la dinámica del Colegio Príncipe de Gales. Claro. Sí, porque también entra un poco uno de los temas que aborda la serie también el narcotráfico dentro del microtráfico, el consumo de droga dentro de los colegios. Entonces también ahí Claudio está metido un poquito. Y yo creo que ese triángulo, esa relación que se llama entre el profe y Michael, yo creo que es súper interesante porque de alguna manera Michael está como estos dos lados. Está el lado bueno, que es el profe, digamos la luz, y el lado oscuro, que es un poquito el Claudio, el angelito bueno, claro. Y el angelito malo. Entonces ahí está este conflictillo entre este ángel bueno que le dice que estudie, claro, que se perfeccione, y este ángel malo que es el Claudio, que le dice que se vaya por el lado oscuro. Entonces eso es súper interesante, yo creo, en esta temporada. Y que también un poco claramente el cariño que Claudio tiene a Michael es porque él se refleja. O sea, yo creo que el Michael, si sigue no sé, por la senda de la delincuencia, se va a transformar en un Claudio. Entonces, pero justamente, Gastón, se suele decir que el crimen no paga. Se suele decir que estos personajes tienen corta vida, y que estos personajes, estoy hablando en la realidad, y que en la realidad estos personajes terminan muy mal. Sabemos que por contrato no nos puede revelar muchos detalles de lo que veremos, pero ¿cómo podemos intuir que terminará Claudio? Yo creo que termina bien positivo su desenlace, digamos, de esta temporada. ¿Nos vamos a sorprender? No, yo creo que en esta temporada Claudio toma un poquito más, como dijimos recién, toma un poquito más de incidencia en la historia. Entonces yo creo que de hecho da para una tercera temporada da para una tercera temporada de Claudio. La primera temporada del Reemplazante se lanzó en un momento bastante complejo de la televisión, y que generó un tremendo debate con respecto al tema de la televisión pública y de calidad. Recuerdo que haberlo conversado incluso con Iván Álvarez Araya en este mismo programa. La serie El Reemplazante se lanzó cuando estaba todo lo que era la polémica del docu-reality Las Argandoñas, y que se habían gastado esta tremenda cantidad de plata, y que por qué no se destinaba eso a la televisión pública de calidad. Pero sin embargo la serie El Reemplazante rompió todos los niveles de audiencia con respecto a lo que se pensaba, en un momento sociopolítico también, donde la educación fue el tema, fue una cosa que marcó la agenda noticiosa. Una serie tremendamente con un altísimo rating, premiada, muy reconocida. ¿Qué es lo que esperan el elenco de esta segunda temporada? No sé, yo creo que, sobre todo con la premisa de que muchas veces segundas partes no siempre fueron buenas. Sí, yo creo que ¿Se corren riesgos con esta segunda temporada? Sí, claramente siempre hay riesgo, siempre se corre riesgo en lo que uno hace. Pero yo creo que la gente necesita un poco, y está pidiendo este tipo de programas o de series de televisión que se muestren la realidad. Yo creo que
por el acceso que ahora hay por los medios, por el internet o en general por el acceso que uno tiene a YouTube o al internet. Uno tiene más acceso a la información y uno sabe que la televisión, que de alguna manera la televisión te hipnotiza un poco, ¿no? Y que no todo lo que sale en las noticias o de las temáticas que hablan las teleseries o los programas es lo que está pasando en el país. Finalmente yo creo que esta serie refleja algo que está pasando, que es súper contingente, que es el tema estudiantil, el conflicto estudiantil, y que ahora por ejemplo aborda el tema de la discriminación, de la droga, del narcotráfico. Entonces yo creo que la gente necesita ver esas cosas, y como está tratado también, porque no está tratado de lo que hemos hablado, no está tratado de un arquetipo de personaje. Hay una realidad, las actuaciones son súper realistas, que de repente en la primera temporada casi no se entendía lo que uno hablaba, porque están abordadas de una realidad, como uno ve a un joven hablando con otro en la calle. Entonces yo creo que eso es súper fuerte y que la gente necesita ver eso, uno se evidencia eso por la serie, por los mismos 80, que también es una serie que está trabajada desde que hay un tratamiento especial en la actuación, en la temática, en la fotografía. No es un trabajo hecho así a tonta y a loca, el mismo Reemplazante. Entonces yo creo que la gente va a apoyar el Reemplazante, y va a apoyar porque necesita ver ese tipo de cosas, porque quiere ver ese tipo de televisión de calidad de alguna manera, que aborden temáticas contingentes. Y tal como tú lo mencionas, porque esta serie no solo fue grabada por actores, ni fue grabada en un set de televisión. Esta serie se grabó en un colegio de verdad, con estudiantes de verdad, con estudiantes que de una u otra manera tuvieron que aprender a actuar para poder estar y vimos casos realmente sorprendentes. Pero justamente es esa realidad que muchas veces necesitamos y que demandamos de los medios de comunicación. Gastón, ¿para cuándo? Sabemos que estamos muy próximos al estreno de esta segunda temporada, sabemos que estamos próximos al lanzamiento oficial, pero ¿cuándo veremos el Reemplazante en pantalla? Yo creo que ya desde la próxima semana. Eso es lo que a mí me han dicho. No puedo revelar más información porque no tengo idea. Claro. Lo único que sé es que el martes el lanzamiento. Pero yo creo que desde la otra semana. Yo creo que algo está esperando el canal, algo ahí, alguna jugada magistral. Ojalá que sea un horario bueno, sí. No. ¿A qué llamas un horario? Un horario bueno? Prime, 10 de la noche, para que el público que que en la primera temporada no la pudo ver por televisión abierta, ahora la vea y no solamente se quede con. Pero ese horario hace mucho tiempo que ya está ocupado por las teleseries nocturnas. Sí, yo creo que es casi un milagro que pase eso, pero bueno, nunca pierdo la fe. No, definitivamente. Gastón, después del Reemplazante, próximos proyectos, algo que nos puedas adelantar. Televisión, hasta ahora nada, no tengo ningún proyecto para el próximo, para cercano, para el próximo año. Hay ideas de proyectos, pero ya se me han caído tantas cosas. pero siempre... que se concretice, así que hasta que se concretice no lo verbalizo. Y bueno, estoy ensayando una obra, Tribunal de Honor. Estoy empezando a ensayar son 3 o 2 ahorita que no me acuerdo bien. Y grabo una película la próxima semana que se llama Sendero, que es un thriller de terror de un director joven que se llama Lucio Rojas. Para cine. Para cine, sí. Ahora partimos la próxima semana. Ese es como el proyecto más claro y más cercano que tengo. Y por supuesto estás abierto a nuevas ofertas, que estoy seguro que con toda esta plataforma que te ha dado el Reemplazante, no faltará por ahí que algún director se interese por tener justamente a Gastón Salgado en el elenco. Sí, yo tengo la esperanza de que salga al aire y que me llamen para que me den pega. Claro. Sí. Y si no, por último, siempre hay enchufes malos. Siempre. Claro. Eso no se pierde. Eso te iba a preguntar, ¿te puedo llamar cuando se me echen los enchufes? Sí, no hay problema. Gracias, Gastón Salgado, por acompañarnos, y no me queda más que agradecer tu presencia y desearte a ti y por supuesto a todo el elenco del Reemplazante el más grande de los éxitos en esta segunda temporada. Muchas gracias de verdad, Gastón. No, muchas gracias a ti, Roberto, porque de verdad lo pasé muy bien. Para mí yo creo que es mi primera entrevista en radio y muy agradable como entrevistador, y muchas gracias.
gracias. De verdad que No, y un placer. espero tenerte muchas veces más. Ojalá, ojalá. Pero dime una cosa así entre nosotros, ¿cómo se despediría el Claudio de una entrevista como esta? Yo creo que... Chavo, tenéis que puro irte nomás, sí, porque tengo cosas que hacer ahora. Ya. Pero Claudio, y no podríamos concretar alguna entrevista en otro momento, porque Ya te dije, ¿no? pero no se me enoje, No, si no me Claudio. enojo, porque entendía la primera, entendía la segunda. No, si está bien, Claudio, pero lo dejo invitado para el programa, Sí, para que no, si lo pasé bien igual, pero tampoco para que nos venga a contar de sus negocios y cómo va ¿Qué prosperando. negocio? ¿Qué negocio? No, o sea, ¿Qué dijiste, Hunter? su emprendimiento, eso quise decir. Sí, yo soy un emprendedor. No, le agradezco, Claudio, y le agradezco a ti también, Gastón, que estuvieron acá. Muchas gracias, de verdad. Me despido de todos ustedes invitándolos, como siempre, a disfrutar de cada edición en nuestras diferentes plataformas. Nos vemos aquí la próxima semana. Un abrazo a todos y hasta pronto. Ha finalizado un capítulo más de El Debate, programa conducido y producido por Roberto del Campo Valdés. Mantén en contacto con nosotros. Escríbenos a contacto@programaldebate.cl. Síguenos en Facebook, en nuestra página Programa El Debate. Escucha todos nuestros capítulos en podcaster.cl y visítanos en nuestro sitio oficial www.programaeldebate.cl. Nos encontramos en una próxima edición.